que naturalmente ya son preguntas académicas, diríamos, totalmente académicas, y por tanto preguntas una pregunta, vamos a ver si la encuentro, porque además envía un artículo relacionado con ella. Dice aquí. Sería todo un honor y un gusto si el profesor Bueno pudiera revisar el trabajo, el que tengo aquí, que se titula Problematizaciones en torno a la teoría del género y su práctica discursiva. Le pido si pudiera decirnos algo acerca de este asunto, es decir, acerca de la teoría del género, del constructivismo radical y del monismo lingüístico que subyace en estas corrientes, desde las coordenadas del materialismo filosófico. Bien, claro, esta es una cuestión ya de otro nivel completamente distinto. En cuanto a su trabajo, por mi parte, tengo que decirle que me ha parecido que en lo sustancial estoy completamente de acuerdo, en lo sustancial del trabajo. Ahora voy a manifestarle también, con toda sinceridad, mi sorpresa ante ciertos asuntos más bien metodológicos. Por ejemplo, me ha sorprendido que, al parecer, su trabajo está o arranca en la dialéctica frente a ciertas doctrinas feministas muy en bogas, como las de la señorita Butler, etcétera, que están totalmente influidas por el posmodernismo, por la teoría del discurso, el discurso feminista, que me recuerdan, por cierto, el discurso sobre la mujer de una feminista española de los años 80, me parece que era la señora Lidia Falcón, en donde el delirio, a mi juicio, es total, es un delirio completo, en donde, en el caso de Lidia Falcón, se trataba de demostrar que el discurso trataba de demostrar que la mujer exigía realmente la aplicación de la teoría del proletariado de Lenin y demás, porque el sexo femenino es una clase social, quizá la más universal de todas y la más permanente, que está desde el principio sometida al imperio del varón, y por consiguiente que tiene que sacudir este yugo que impregna absolutamente todos los dominios del terreno femenino, y que por consiguiente incluso la razón, porque hay una razón patriarcal que es la imperante frente a la razón matriarcal que sería la que habría que imponer. Naturalmente, estas ideas que tuvieron ya mucho juego sobre los años de la transición en España y después, y las siguen teniendo. A mí me ha tocado concretamente pues lidiar muchas veces con grupos de feministas que me invitaban a sus reuniones, etcétera, y estoy un poco escarmentado en el sentido de que ya dejé completamente de ir a ellas porque por incapacidad mía o de las mujeres allí presentes era imposible que obviamente una argumentación más o menos sostenida. Inmediatamente te acusaban de machista, y entonces un poco lo que pasa en política, que te llaman fascista en cuanto dices una palabra distinta del interlocutor, aquí era machista, y el machismo lo inundaba todo, de manera que era imposible discutir porque eran todos prejuicios. Entonces, quiero decir que este tipo de especulaciones feministas que han tenido tanto auge y lo siguen teniendo, pues a mi juicio son planteamientos totalmente distorsionados, puramente folclóricos, que demuestran una falta completa de formación y que, sin embargo, se aprovechan, y aquí es donde vengo precisamente, se aprovechan del llamado discurso, el discurso en el sentido de Foucault, precisamente, de ahí el posmodernismo que se habla. Es decir, en donde todo lo que se refiere a la mujer o a otras cosas sería un discurso, es decir, un constructo, se dice, un constructo, en este caso de los hombres, ¿verdad?, de los machos, un constructo retenido en un dominio determinado que hay que destruir porque
está todo completamente subordinado a este discurso que tiene por objeto la dominación, etc. Bien, naturalmente este planteamiento, a mi juicio, es totalmente imposible de aceptar ya de entrada, pues porque, por una razón principal, a mi juicio, porque quien así procede, pues desconoce el estado actual realmente, cosa que el autor de este artículo, don Fernando Francisco, conoce perfectamente, pues el estado actual de la investigación biológica, en donde el dimorfismo sexual es una tesis totalmente científica, admitida prácticamente por todos los biólogos, ¿verdad?, tanto en el reino vegetal como en el reino animal y el reino humano, es decir, el reino hominal, si se quiere hablar así, pues aquí hay un dimorfismo sexual. Y este dimorfismo sexual, esta separación de sexos, es un hecho biológico, no es un discurso, es un hecho biológico. Es un hecho biológico y por tanto no es un discurso y hay que partir de él. Y este hecho biológico, claro, no es un discurso, pero empieza a parecerse a él cuando se parte de una dicotomía radical de entrada entre naturaleza y cultura. Es decir, la división en sexos es una división natural, se dice natural, no cultural. Pero claro, la distinción entre natural y cultural como dicotomía es lo que lleva, o lo que tiene que ver, a mi juicio, con este discurso. Porque no es que haya una naturaleza y por tanto que los sexos sean naturales, pero que todo lo que es cultural ya es un discurso. Primero, porque lo cultural no es solamente lo humano. La etología ha demostrado que también hay cultura animal. Y por consiguiente que el dimorfismo sexual, precisamente en funciones de su inserción en el mundo interno de cada especie animal y la lucha entre las especies y de las partes de cada especie entre sí, pues no es un fenómeno puramente cultural en el sentido de discursivo, de arbitrario, de constructo, es sencillamente una inserción tan real, aunque sea cultural, como la otra. Y por consiguiente, y así se ha dado cuenta, pues se da cuenta, pues en la antropología materialista, yo por eso recomiendo que en estas materias se empiece primero por una exposición del estado de la cuestión biológico, se establezca que aquí no se trata de discursos, sino de organización de realidades efectivas, la teoría de los sexos, no ya de la reproducción, porque la reproducción, como muchas veces hemos dicho, cuando se dice, porque la reproducción es precisamente uno de los conceptos más utilizados por el feminismo, no queremos ser reducidas a la condición de ovejas reproductoras. La mujer sería simplemente un instrumento reproductor de los machos. Primero porque la reproducción no es tal reproducción. Es decir, la reproducción es un concepto industrial en donde los ganaderos pues, reproducen las ovejas o los caballos precisamente clónicos, si es posible, para adaptarse a las necesidades del mercado y a los requerimientos del mercado. Pero la idea de reproducción es una metáfora tomada de la cultura, precisamente, no al revés. La reproducción es, por ejemplo, la reproducción de una moneda a partir del molde que se establece, o del troquel. Entonces, sí, la forma es el troquel y luego cada moneda va reproduciendo, a ser posible de un modo casi clónico, por lo menos a la escala que interesa, para poder distinguir unas monedas de otras, pero siempre con características de cada moneda que permitan que no se cuente 2 o 3 veces la misma moneda, porque entonces no habría posibilidad de comercio. Es decir, que ni siquiera en el caso más claro de la reproducción fotocopia clónica, diríamos, de mecánica, hay una reproducción clónica, porque, para decirlo con la famosa fórmula de los estoicos, porque no hay 2 hierbas iguales. Es imposible que 2 cosas sean iguales entre sí por el principio de los indiscernibles. Entonces resulta que la idea de reproducción aplicada sistemáticamente a la biología pues es falsa, porque si hubiera reproducción habría evolución, sencillamente. En cada caso de reproducción hay una diferencia esencial de los padres a los hijos,
más o menos pronunciada. Y esta diferencia obliga, en lugar de hablar de reproducción, a hablar de multiplicación. Hay una multiplicación o transformación multiplicativa de un organismo, que por cierto, un organismo que está siempre, en los casos de reproducción sexual, está siempre vinculado a otro organismo de diferente sexo, y entonces en el caso de que no haya multiplicación, qué sé yo, multiplicación partenogenética o cosas por el estilo, o hermafrodítica, sino que hay una multiplicación, y la multiplicación es transformadora, y por consiguiente se plantea siempre el problema de que al cabo de sucesivas multiplicaciones la norma clónica se va aflojando y se puede llegar a situaciones completamente distintas en donde aparezca otra especie diferente de la anterior. Un ejemplo que se cabe poner y que hemos puesto muchas veces es ese de la famosa salamandra californiana, que naturalmente va propagándose en forma de un círculo por descendencia de unos grupos, unas cepas de otras, pero cuando llegan al final de los dos extremos del círculo, las cepas, aunque proceden del mismo tronco, ya no son fértiles entre sí, es decir, pertenecen a diferentes especies mendelianas. Entonces resulta, y esto es un producto, claro, de las diferencias que hay de una generación a otra, que no es reproducción. Si fuera reproducción diría lo mismo que estuviéramos tomando los extremos del círculo que los contrarios. Entonces, la inserción, naturalmente, en la cultura, pero no solamente en la humana, sino también en los animales. Los etólogos han estudiado ampliamente, y hay mil estudios sobre el asunto, particularmente los etólogos y luego los antropólogos dentro del materialismo cultural, tipo Harris, por ejemplo, en donde han hecho ver cómo las diferencias de los sexos en diferentes sociedades no son gratuitas, no son discursos, sino que están determinadas precisamente por la realidad física, material de la producción de estas sociedades. Es decir, si una sociedad es polígama y otra es monógama y otra es poliándrica, pues esto tiene que ver con que la sociedad sea ganadera o sea agrícola, etcétera. Es decir, depende de las exigencias realmente de la producción. No es algo gratuito el discurso. No es que un discurso feminista o machista haya reducido las formas elementales de parentesco a la poligamia, sino que en donde el macho tiene un harén, sino que son las posibilidades prácticas y la organización social. Y naturalmente la introducción sistemática de estos análisis pues cambia completamente el aspecto, y entonces cuando oyes a una feminista hablar del discurso de constructor y la relación matriarcal, pues sencillamente aquello es música celestial. Yo por eso me parece que aquí sería muy interesante, es algo que sugiero yo a don Fernando Francisco Romero, sería muy interesante pues analizar la historia precisamente de esta teoría del discurso, cómo aparece, hasta qué punto se funda en hipóstasis, en sustantivaciones, pues parecidas a las que hizo en los años 30, el famoso libro de Otto Weininger, Sexo y Carácter, ¿verdad? En donde allí este hombre, pues muy joven, tenía 23 o 24 años cuando escribió el libro, luego murió. Este hombre hipostasió de tal manera los sexos, el sexo masculino o femenino, estableció que estos sexos estaban siempre pluralizados y que cada cual tenía una participación en un sexo u otro, y según el grado de participación era hombre o mujer, que entonces estableció una mitología completamente de los sexos que en cierto modo pues dio lugar a críticas muy sutiles, como la de Hauptmann en La prodigiosa isla de las damas, etc. Es decir, ¿de dónde viene esta idea de la diferencia de sexos como un discurso? Es decir, como algo
producto de la literatura o de los dominios de la imaginación de unos individuos que quieren dominar a otros. Es decir, ¿de dónde viene esto? Puesto que no está la situación. Y entonces yo creo que la mejor manera de desmontar esta historia es tener en presente cómo la distinción dicotómica de naturaleza y cultura es completamente metafísica, no hay tal discusión metafísica, porque también, y aquí la etología, los diferentes tipos de primates, pues gorilas, orangutanes, etcétera, tienen diferentes pautas de relación, de monogamia, poligamia, etcétera. Es como efectivamente en una tribu cazadora y recolectora, pues la multiplicación tiene que estar limitada, sencillamente porque la mujer no puede arrastrar juntos pues a 2 o 3 vástagos, porque no puede realmente, el grupo se hunde, y entonces, como de aquí no hay un discurso, hay una necesidad real, que eso es el materialismo cultural. Y entonces la idea del discurso aplicada a estos casos es idealismo puro idealismo, pura retórica, que muy útil para libros como Simone de Beauvoir y cosas de este tipo, ¿no? O como la marquesa de Campoalange o la condesa de Campoalange, que tuvo mucho predicamento en la España de los años 40 o 50 quizá, un libro muy famoso entonces que era La secreta guerra entre los sexos, donde también habla allí de los sexos, no en términos solamente de clases sociales, sino sí de 2 entidades que estaban en perpetua confrontación y en perpetua lucha. Claro, como todos, los sexos y las tallas y los colores del cabello, los rubios y los morenos, es decir, allí hay de todo. Naturalmente, como el sexo es más importante para la vida social, porque es el fundamento de la multiplicación y de la recurrencia de esta vida, la influencia es mucho mayor. Y por consiguiente, aquí no se niega absolutamente que haya habido una incidencia enorme del sexo en la evolución y organización social, pero no como discurso gratuito, sino como determinismo social. Y esto sobre todo en el caso del lenguaje, que es el punto más característico. Es decir, el lenguaje, se dice lenguaje es machista. Hombre, sí, ¿por qué? Porque en el lenguaje, el sexo, como sabemos, el sexo pues es un morfema de género. El morfema de género no quiere decir sexo, sino que es simplemente un morfema que clasifica las palabras. Que tenga origen sexual es diferente, en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de los pronombres personales de primera persona, como yo y tú, pues no hay sexo, no hay morfema de sexo. El yo se dice yo, pero y lo que pasa es que a través del artículo es masculino, porque es el yo, no se dice la yo. O tú tampoco, no se dice la tú o el tú, sino que yo y tú no tienen morfema de género. Y en cambio lo tiene ya en tercera persona, de plural. Por ejemplo, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, etc. Ello y neutro. Es decir, la organización gramatical de los lenguajes determinados, de ciertos lenguajes, como puede ser el español, pero también el alemán, el italiano, etc. Multitud de lenguajes tienen morfemas de género y que no tienen que ver con el sexo, en principio. El hecho de que llamara la mesa femenino, o el mar y la mar, ¿verdad? El mar y la mar, que en un caso es masculino y en otro caso es femenino, no quiere decir que el mar tenga sexo, aunque muchos lo piensen así, pero esto es que vayan al psicoanalista, ¿no? Y entonces habrá que explicar por qué razón unas veces se llama al mar como masculino y otras veces como femenino. Pero estas son razones psicológicas, pero nadie piensa, si está en sus cabales, cuando habla de la mar, que lo piense como una mujer, ¿verdad? O del mar como un hombre. Y si lo piensa, peor para él, porque eso no es pertinente en la organización de la materia. Es como si alguien, cuando en geometría ve un cilindro y ve un cubo, pues piensa en un caso, dice esto es masculino, esto es femenino, esto es para el psiquiatra, ¿verdad? Pero en la geometría no están presentes esas asociaciones que, sin embargo, pues pueden tener su importancia, sobre todo en casos patológicos. Entonces yo creo que
el modo de proceder. Y, bueno, y esto es lo que quería yo subrayar, esto es lo que el autor de este trabajo, Problematización en torno a la teoría de género y su práctica discursiva, yo creo que aquí está sustancialmente de acuerdo, porque él habla de adaptación y está al tanto de lo que es el dimorfismo sexual, pero a mi juicio es demasiado generoso, por decirlo así, con los planteamientos posmodernistas del discurso feminista, porque le da beligerancia, sencillamente una beligerancia que a mi juicio no tienen porque es por sí misma totalmente inadmisible en el planteamiento, porque ignora otros planteamientos. Y por eso yo creo que es mejor, que sería mejor en este caso, comenzar a destruir ya la base de estas construcciones, de estos constructos, ¿verdad?, en donde, y de las consecuencias tan ridículas que tienen. En España, por ejemplo, sobre todo a raíz de los gobiernos en gran parte inspirados por feministas de hace unos años, de las anteriores legislaturas, en donde se ha contraído la costumbre, cuando alguien da una conferencia y dice buenas tardes a todos y a todas, dice, por ejemplo. Quien dice esto ya está inmediatamente localizado, ya sabe que este hombre tiene la cabeza completamente destruida por el discurso del género, pero lo tiene él, porque decir todos y todas es redundante, porque en español todos engloba a los dos sexos, bueno, hay que decir a todas, ¿verdad? Y entonces que diga señoras y señores, como se decía tradicionalmente, pero no a todos y a todas, o jóvenes y jóvenes, y además con las contradicciones continuas, cuando se dice no profesores y profesoras, sino porque se dice, si es una reunión de oftalmólogos, se dice queridos oculistas y oculistas, es decir, porque tal cantidad de situaciones que hay propias del lenguaje, pero que no tienen nada que ver con el machismo más que por mentes calenturientas que están simplemente pensando, precisamente, y además son ellas las que están en competencia feroz, gremial, con profesiones masculinas, competencia efectiva, pero no es un discurso tampoco, es una competencia real, la competencia por los puestos de trabajo, la competencia que lleva a desvalorizar completamente, por ejemplo, la situación de la mujer dedicada a su casa, como una situación próxima a la esclavitud, como si trabajar en un almacén fuera una liberación superior a la mujer que está en su casa organizando la economía doméstica y trabajando allí más que si estuviera en el almacén. Todas estas deformaciones completas derivan de discursos, es así, pero de discursos promovidos precisamente por las feministas. Pues nada más, yo creo que yo le doy la enhorabuena a este señor, a don Francisco Fernando, porque yo creo que acierta en lo fundamental, pero a mi juicio ofrece mucha beligerancia, excesivamente beligerancia al discurso feminista que es puramente retórico y puramente literario.